acá. Vamos a ver entonces la segunda unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Momentos de inercia, esfuerzos de corte, esfuerzo de torsión, dimensionar secciones resistentes. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes de lo que vamos a comenzar a calcular, que va a ser la parte del centro de masa y principalmente el momento de inercia. Vaya acostumbrándose a ver este tipo de figuritas ahora, con hartos datos. Así que las conversiones de unidades, bienvenidas sean. Veamos entonces la definición de un momento de inercia. Nosotros habíamos visto la definición por separado, ¿cierto?, de momento. Bueno, aquí es parte de un poquito de la teoría de comportamiento estructural. Recuerde que cuando se calculan las reacciones de los apoyos en una viga, lo que usted calcula es todas las reacciones que son con respecto al eje X, al eje Y y al momento. Y la parte del momento tiene que ver con la tendencia de giro en torno a un eje, ¿ya? Que se puede producir en un material. Cuando nosotros hablamos de momento de inercia, siempre que estamos hablando de una carga distribuida, recuerde que esta carga distribuida, no sé si pasé esa materia, bueno, voy a tener que dibujar aquí pensando en los que no tuvieron comportamiento, ¿ya? Tenemos una viga, déjeme cambiarle el color para que la vea, la voy a poner en rojo, ¿eh? Tenemos una viga y voy a colocar una carga distribuida acá, en otro color. Bueno, esta carga distribuida tiene muchas flechitas que indican que la fuerza en el fondo se distribuye a través de toda esta parte de la viga, ¿ya? Por ejemplo, la unidad de medida de la carga distribuida son 5 kN por metro. Eso quiere decir que por cada metro yo tengo 5 kN de fuerza que está actuando. Esta es una carga distribuida. De esta forma. Entonces, siempre que una carga distribuida actúa en forma perpendicular a un área, recuerde que esto es perpendicular, ¿cierto? Perpendicular significa 90 grados, y que su intensidad varía linealmente. Esta es una carga distribuida uniforme, ¿ya? Porque hay otro tipo de cargas distribuidas que son triangulares y que esa sería una carga distribuida no uniforme. Si yo tuviera una así, aquí, con las mismas flechitas, ahí, entonces esta de aquí va a ser una carga distribuida no uniforme, para que lo tenga presente, ¿ya? Eh, de hecho, sí es bueno que la gente que no tuvo comportamiento tenga ese remedial, ni siquiera a lo mejor por análisis, pero sí por análisis 2. Eh, le va a servir. Ya, entonces aquí tengo una viga y esta tiene una carga distribuida uniforme y una carga distribuida no uniforme. Veo al tiro quién me habla. Disculpe la tasa. Hasta las 20:30. ¿Lo pudo enviar, señorita Luz, el ejercicio? Ya, por el tiempo lo tiene hecho, si no envíamelo al correo. Aquí, mira. Va. Correo. Ay, tengo que fijarme en qué correo doy. A veces doy el de la UFRA y después ando buscando los trabajos. Profesores, si le envié el trabajo. Yo le digo, ¿pero dónde? Si no me llegó. Nunca fue a la ayer. Ya, ahí está. Eh, entonces, volviendo, ¿cierto? Siempre que hay una carga distribuida que actúa en forma perpendicular a un área y que su intensidad varía uniformemente o linealmente de esta forma, el cálculo del momento de la distribución de carga con respecto a un eje implicará una cantidad que se llama momento de inercia del área, que es lo que nosotros llamamos el giro en torno a un eje. ¿Qué es lo que es la inercia? La inercia tiene que ver con las leyes de Newton, ¿ya? En la parte de dinámica, en física, debió haber visto las leyes de Newton, ¿cierto? Primera ley de Newton, la segunda y la tercera. Esto tiene que ver con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Y la inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento. Recuerde que
Un objeto puede mantenerse a una velocidad constante cuando su aceleración es cero. Eso quiere decir que específicamente todas las cargas que están actuando en el sistema hacen la sumatoria de cero, o también se mantiene en cero porque simplemente no se ha movido, está en un estado de inercia o en un estado estático. Entonces, esta propiedad de inercia, la materia la tiene para resistir a cualquier cambio a su movimiento. Como decir, sáquelo de su inercia, sáquelo de su estado de inercia, es como sáquelo de su estado de reposo. A eso se refiere. Entonces aquí estamos, como le dije recién, en la primera ley del movimiento de Newton. Dice un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta. Los dos casos. Una es cuando simplemente todavía no hay movimiento y está en equilibrio, está en reposo. O la otra es cuando ya se está moviendo, pero se está moviendo a velocidad constante. ¿Ya? Y como se está moviendo a velocidad constante, la aceleración es cero, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que actúe una fuerza externa sobre ellos. Si actúa una fuerza externa sobre ellos, entonces la inercia va a cambiar. Y el momento es una fuerza, recuerde que nosotros calculamos la sumatoria de las fuerzas en el momento, en este caso sí que es una fuerza por una distancia. La fórmula del momento es fuerza por distancia. Y aquí le voy a colocar la formulita. Recuerde que esto depende de todas las fuerzas que están actuando en la viga, ¿ya? El momento entonces sería, hay dos opciones. Si yo tengo una fuerza que está actuando de forma vertical, entonces yo lo tengo que multiplicar por una distancia que está actuando horizontal. Ese es un caso. El otro caso es cuando yo también tengo un momento, pero la fuerza ahora que está actuando de forma horizontal. Vamos a colocar una fuerza horizontal, por lo tanto se va a multiplicar por las distancias que son verticales. O sea, hay dos casos que yo me debo preocupar del momento. Esos son los dos casos. Entonces, recuerde que el momento es fuerza por distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje o un punto. El momento es constante y se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado, siendo la distancia la perpendicular entre el punto y la distancia de la fuerza. Cuando nosotros entonces nos referimos al momento de inercia, también denominado segundo momento de área, o sea, lo puede encontrar de las dos formas en los textos si es que lo busca. Esta es una propiedad geométrica de la sección transversal de todos los elementos estructurales, ¿ya? Cualquier cuerpo que efectúa un giro alrededor de un eje desarrolla lo que se conoce como la inercia a la rotación, es decir, una resistencia a cambiar la velocidad de rotación y la dirección de su eje de giro. La inercia de un objeto a la rotación está determinada justamente por este momento de inercia que nosotros vamos a calcular, siendo esta la resistencia de un cuerpo en rotación, o sea, en el fondo es la resistencia que este cuerpo opone al cambio en su velocidad de giro. Y este momento de inercia es similar a la inercia que describimos en la diapositiva anterior, que tiene que ver con la primera ley de Newton, con la diferencia que esta la aplicamos a la rotación más que al momento lineal, ¿sí? Porque la otra inercia habla del movimiento lineal, cuando está hablando en una sola dirección en el eje X, o si estamos hablando, por ejemplo, de un elevador, sería en torno al eje Y, pero es lineal. En cambio aquí, este momento de inercia se habla cuando se está aplicando a la rotación. Segundo momento de inercia, ¿ya? Este es cuando hablamos de también se le puede conocer como segundo momento de área. Segundo momento de inercia. Físicamente, ¿qué es lo que es el segundo momento de inercia? Está relacionado con todas las tensiones y deformaciones máximas que aparecen por flexión, ¿ya? Cuando nosotros estamos aplicando una carga que produce una flexión en la viga o en la barra, se están produciendo tensiones y deformaciones máximas. Por lo tanto, junto con las propiedades del material, se determina la resistencia máxima de un elemento que está trabajando bajo flexión. Recuerde que en ingeniería, la viga, ¿cierto? En ingeniería y en arquitectura a una viga se le denomina un conjunto lineal, como la que había dibujado acá, ¿cierto? Esa de ahí, que es lineal, y que trabajan principalmente a flexión.
Entonces, en la viga, las longitudes predominantes sobre las otras dos dimensiones suele ser horizontal. Recuerda que estamos hablando de una viga. Obviamente, si fuera una columna, cambia la dirección. Pero aquí estamos hablando de una viga horizontal. Y el esfuerzo de flexión provoca tensiones, atracción y compresión. ¿Ya? De hecho, sí, porque si yo estoy aplicando una carga en esta dirección, yo estoy produciendo una flexión en la viga, ¿ya? Pero hay ciertos puntos que se produce una compresión. Aquí se va a producir una flexión. Entonces, estas tensiones que están trabajando tracción y compresión, parece que se me pegó el PPT, espérame un poquito. Ahí sí. El esfuerzo de flexión provoca tensiones, entonces, como les decía, tracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente. O sea, si yo tengo dos vigas, una aquí y la otra, y las estoy flexionando, en estos puntos se va a producir ya una carga máxima aquí y en la parte central, en los dos extremos y en el centro. Eso es lo que le está diciendo aquí, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, y las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. Vamos a partir entonces con las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios que vamos a ver. Entonces, aquí vamos a tener dos momentos de inercia. Como yo le explicaba aquí arribita, cuando yo estoy calculando el momento, yo tengo dos opciones en una viga normal. Este momento es cuando actúan fuerzas de forma vertical, hacia abajo o hacia arriba, yo tengo que calcular la dirección que está actuando horizontal a ella. Y cuando están actuando fuerzas horizontales, yo tengo que calcular las distancias verticales. ¿Ya? Recordar eso. Por lo tanto, acá iba. Cuando comenzamos a hablar del momento de inercia, yo tengo dos opciones, pues, la inercia que está actuando en X y la inercia que está actuando en Y. Y una de estas es la integral con respecto a y al cuadrado de una pequeña área que se está tomando de este objeto, ¿ya? Pero como le dije, esto de aquí usted no lo va a calcular con integrales porque todavía no tiene cálculo avanzado, entonces no tiene sentido. En realidad con integrales se hace más rápido el cálculo, pero el cálculo que vamos a usar nosotros es más lento, pero también es seguro. Recuerde que el momento de inercia depende de su eje de referencia o de rotación. Por eso hay una inercia que va a ser con respecto a y con respecto a x. Hay dos formas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, este caso A, cuando yo quiero hacer la rotación con respecto a x, entonces voy a tomar una muestra en el otro, aquí en el eje x, perdón, ¿sí? Inercia con respecto al eje x, entonces mi centro de masa va a estar medido desde aquí hacia afuera. Y cuando yo quiero tomar el momento de inercia con respecto a y, lo voy a hacer en dirección vertical. Fórmulas entonces, momento de inercia respecto a su centro de masas. El centro de masa no es más ni menos que el centro de la figura que usted tiene ahí, ¿ya? A donde está el puntito G, ese de ahí es el centro de masa con respecto a este rectángulo. Usted sabe que un rectángulo tiene una base y tiene una altura. Por lo tanto, la mitad de la altura sería h medios y la mitad de la base sería la base dividido en 2, ¿ya? Independiente de si esto vale 10, 20, 30, la fórmula general. El área entonces de esta figura es la base por la altura. El centroide o el centro de esta figura se va a calcular como h medios, ¿ya? Eso cuando yo estoy calculando el centroide con respecto a el eje y, ¿ya? Porque si lo estoy calculando con respecto al eje x, cambio, porque sería la base dividido en 2. ¿Y cuál va a ser la fórmula del momento de inercia? El momento de inercia que se está produciendo en este tipo de figura aquí, con respecto a x, va a ser la base multiplicada por la altura al cubo dividido en 12. ¿Ya? Estas son parte de las fórmulas que vamos a ocupar. Y después tengo el momento de inercia con respecto a y, que sería la base al cubo multiplicado por h dividido en 12. Fíjese que lo que cambia el x del y es que en este caso la altura está al cubo con respecto a x y después la base está al cubo con respecto a y. ¿Ya? Esa es como la diferencia.
Vámonos a la siguiente figura. Acá, ¿qué pasa cuando yo tengo un triángulo? Bueno, de un triángulo nosotros sabemos que tenemos la base y la altura, ¿ya? El, el área sería la base por la altura dividido en dos. El centroide, o cuál es el centro de esta partecita, va a ser la altura dividido en 3 cuando estoy midiendo con respecto a y. Si estoy midiendo con respecto a x, va a ser la base dividido en 3. Y el momento de inercia con respecto a x es la base por la altura al cubo dividido en 36. Y el momento de inercia con respecto a y, lo que cambia es que la base está al cubo multiplicado por la altura y todo esto dividido en 36. Recuerde que nosotros vamos a utilizar las fórmulas, llegar a utilizar fórmulas. Siguiente, cuando yo tengo un semicírculo, ¿ya? Cuando tengo un semicírculo, entonces el centroide de esto va a ser 4 multiplicado por el radio y dividido en 3 por pi. Ahí va a estar el centro de este semicírculo, ¿ya? No es el centro de la esfera, es el centro del semicírculo donde está la letra G. Y el área de este semicírculo, recuerde que el área de un círculo era pi por r al cuadrado, ¿sí? Pero como es un semicírculo, solamente la mitad, entonces lo dividimos por 2. Y aquí el momento de inercia se pone un poquito más tedioso al ver aquí la fórmula. Dice que el momento de inercia con respecto a x es pi por r al cuadrado dividido en 8, menos 8r a la cuarta dividido en 9pi, pero esto se puede reducir a 0,1098 por r a la cuarta. Es más fácil ocupar esta partecita de abajo, ¿cierto? Eso de ahí, que ocupar lo que está acá arriba. Y el momento de inercia con respecto a y es pi multiplicado por el radio a la cuarta dividido en 8. Ahí tenemos entonces otra fórmula. Siguiente, un cuarto de círculo. ¿Qué pasa con el área? Bueno, si es un cuarto, recuerde que el área es pi por r al cuadrado, pero dividido en 4, porque ahora es un cuarto. Y el centroide es con respecto a un cuarto de círculo, o sea, ¿cuál es el centro de este cuarto de círculo? Y el centro de este cuarto de círculo se ubica a 4 multiplicado por pi dividido en 3, perdón, 4 multiplicado por el radio dividido en 3 por pi. Y lo mismo el momento de inercia con respecto a x, en resumidas cuentas, es este de aquí, que sería 0,0549 multiplicado por el radio a la cuarta, y es lo mismo, ¿cierto?, para el momento de inercia en i. En este caso se cumple que ambos son iguales. Para resolver entonces este tipo de ejercicio, nosotros vamos a utilizar el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos de áreas, ¿ya? Cuando estamos hablando de figuras compuestas, o sea, puedo tener, por ejemplo, acá, esta es una figura compuesta, ¿ya? Yo tengo aquí un pedacito, tengo la figura 2 y tengo la figura 3. En el fondo esta es una sola pieza, ¿ya? Tenemos un perfil aquí. Pero para poder calcular entonces el momento de inercia total de este perfil, lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Vamos a calcular figura 1, figura 2, figura 3. Entonces, vamos a utilizar nosotros este teorema eh, para hacer la sumatoria total de cada una de las figuritas. O sea, vamos a tener un momento de inercia de la figura 1, un momento de inercia de la figura 2, un momento de inercia de la figura 3. Y lo que tiene que calcular aquí, ¿cierto? Es el momento de inercia del centro de masa con respecto al centro de masa que viene de aquí, ahí, y hay que ver las distancias a las que están y vamos a calcular una por una. Entonces, si fuera con respecto a X, lo vamos a hacer de esta forma, y si fuera con respecto a Y, lo vamos a hacer de la forma que aparece acá. Veamos, vamos a comenzar entonces con el siguiente ejemplo. Lo primero que le están pidiendo es calcular el momento de inercia con respecto a X, ¿ya? De la siguiente figura compuesta. Entonces, con respecto a X vamos a tomar esta partecita de acá, y la distancia que vamos a medir es con respecto a X. Aquí está el teorema de Steiner, ¿ya? Por cada figurita entonces voy a tener el área o el centro de masa, perdón, el momento de inercia medido desde el centro de masa de la figura 1, el momento de inercia medido desde el centro de masa de la figura 2,
y el momento de inercia medido desde el centro de masa en la figura 3. Veamos entonces, vámonos a las figuritas. Primero hay que identificar el tipo de figura que es. Y si usted se fija, son todas de tipo rectangular. Tengo la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Por lo tanto, me voy a la figura que vimos aquí al principio, ¿ya? ¿Qué dice del centroide? El centroide dice que es h dividido en 2. El centroide es h dividido en 2. Por lo tanto, el centroide que aparece aquí, si usted se fija, la figura 1 y la figura 3 son exactamente las mismas, ¿ya? Tienen el mismo ancho de 10 milímetros, tienen el mismo alto de 30 milímetros, la que es diferente es esta de acá, ¿ya? Porque el alto de la figura 2 sería 30, que le dan aquí, menos los 20, por lo tanto este alto son 10. Este de aquí mide 10 y tiene un ancho de 20 milímetros, así que la 1 y la 3 es igual, por lo tanto el centroide de la figura 1 y el centroide de la figura 3 es lo mismo y vale h medios, ¿ya? H medios, o sea, la altura dividido en 2. La altura de esas figuras es de 30 milímetros y si la dividimos en 2 nos da un total de 15 milímetros. Ahí está. Y la figura 2, esta de aquí, el centroide es h dividido en 2, por lo tanto aquí la altura dijimos que era 10 milímetros, la dividimos en 2 y nos da 5. ¿Qué es lo que sacamos nosotros? Sacamos recién el de 1, el de 2 y el de 3. Bueno, después se tienen que elevar al cuadrado cuando ya ocupemos la fórmula completa. Continuamos con el mismo ejercicio. Ahora, lo primero que vamos a calcular entonces es el nuevo centro de masa. Para poder calcular este centro de masa, voy a tener que multiplicar el área de cada una de las figuras y la distancia al centro de masa, del centro de masa al centroide, o sea, esta que calculamos aquí. Esta ya las tenemos. Tenemos el valor de D y ahora vamos a calcular el valor de las áreas. Y como son rectángulos, usted sabe que el área es simplemente la base por la altura, ¿sí? Área, base por altura, entonces 30 por 10, 300 milímetros al cuadrado, 20 por 10, 200 milímetros al cuadrado, la 3 es la misma que la 1, así que vale 300 milímetros al cuadrado, y la sumatoria de esta de aquí me da 800 milímetros al cuadrado. Entonces, la distancia al centro de masa del centroide la obtuvimos arribita y dijimos que la figura 1 y la figura 3, las dos valen 15 milímetros y la figura 2 vale 5 milímetros y están aquí ordenaditas. Si yo hago la multiplicación del área por I, me van a dar los resultados que tengo acá. Entonces tengo 300 por 15, 4500, 200 por 5, 1000, 300 por 15, 4500 y la sumatoria de esta columna me daría 10.000 milímetros al cubo. Ya recuerde que estoy multiplicando milímetros al cuadrado por milímetros, así que aquí estoy sacando un volumen, 1 milímetro al cubo. Y este I promedio, este de aquí, es qué cosa, la sumatoria de las áreas que nos dieron aquí, perdón, la sumatoria del volumen que me dio aquí dividido en el área. El volumen dividido en el área. Si yo divido el volumen en el área, estos 10.000 dividido en 800 me da 12,5 milímetros. ¿Qué es, qué es lo que tenemos ahí? Entonces, recordemos, volvamos nuevamente al principio. Tenemos los centroides, que era el h medio, ¿cierto? 15 para el 1 y el 3 y 5 para este de aquí. Ahora, vamos a hacer lo que estamos calculando, ¿cierto? Es con respecto a este centro, a esta barrita que está aquí en verde, yo voy a calcular a qué distancia está el centro de masa, ¿ya? Lo que nosotros habíamos calculado primero entonces es este de aquí, ese punto de ahí, que vale 15, este punto de aquí que vale 5 y este punto de aquí que vale 15 también. Y el centro completo de la figura, ¿ya? Porque eso es por separado. Esta línea de aquí es el centro de la figura 1, esta línea de acá es el centro de la figura 2 y esta línea de acá es el centro de la figura 3.
El promedio de toda esta figura, el centroide de esta figura, está en la línea azul y es lo que obtuvimos acá, ¿ya? Y esa nos dio 12,5, o sea, promediando las tres, no es que usted agarre 15 más 5, lo dividimos en 3, no. El centro de esta figura nos dio en 12,5 haciéndolo con esta tablita. Entonces, la diferencia de 1 con respecto al centro de masa es de 2,5 milímetros, de 2 con respecto al centro de masa de la figura completa es de menos 7,5 milímetros y de 3 es de 2,5. Si usted se fija, con respecto al centro que está aquí, los 12,5, hacia arriba va a ser positivo, ¿ya? Por eso nos quedó hacia arriba el 2,5 y este 2,5 también, pero hacia abajo va a ser negativo, o sea, menos 7,5, ¿ya? Ahí está. Continuemos, todavía no hemos terminado. ¿Qué pasó ahora? Ahora sí tenemos la distancia que necesitamos. Vamos resumiendo. El área. El área entonces está aquí. Lo mismo que teníamos en la primera columna. La distancia D es la distancia, ¿cierto?, que había originalmente desde el centro de masa de cada figura individual menos el centro de masa que nos dio por la figura total. Y ahí nos quedó el 2,5, el menos 7,5 y el 2,5. Momento de inercia con respecto al centro de masa, o sea, la formulita que aparece aquí en la tablita. Aquí. Como estamos trabajando con respecto a x, es la base multiplicado por la altura al cubo y dividido en 12. Eso estaba acá. Aquí. Entonces, la base por la altura al cubo dividido en 12 de cada figura. La base de la figura 1 por la altura de la figura 1 al cubo dividido en 12. Recuerde que la figura 1 es igual a la 3. La única que cambia es esta de aquí. Y el momento de inercia final, o sea, utilizando el teorema de Steiner, eso de ahí, que sería ¿qué cosa? El momento de inercia con respecto al centro de masa más el área, que es esto de aquí, multiplicado por la distancia d al cuadrado. Y finalmente, de la primera parte me dio eso de ahí, de la segunda me dio esto de acá, y de la tercera me dio eso, y el momento de inercia final, recuerde que es la suma de cada una de las cositas que hicimos por separado. Momento de inercia final, 61.667 milímetros a la cuarta. ¿Ya? El momento de inercia se mide con unidad de medida a la cuarta, por si acaso. Así que ahí, de este tipo, van a ser los ejercicios que vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Largo, sí es largo, pero con respecto a fórmulas no, tampoco tiene mucha dificultad. ¿Sí? Por si acaso. Ya. Este centro de masa que vimos nosotros es con respecto al eje X. Vamos a ver qué pasa si lo tengo con respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambiaría entonces? Vamos a ver el centro de masa con respecto a Y, no a X. ¿Ya? Aquí estábamos midiendo en el fondo. Esta rayita azul que nos dio aquí es la mitad medida de esta figura completa con respecto a la dirección de X. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a hacer con respecto a Y. Vamos a cambiar la dirección. Acá. Calcular entonces el momento de inercia con respecto a Y de la siguiente figura compuesta. La fórmula obviamente cambia porque ahora son todos Y. De hecho, estas son Y. No las cambié. Con respecto a Y. Ahí. Y ahí. Y recuerde que como dimos vuelta a la figura, ya no es entonces esta parte de aquí dividido en 2, sino que cambia. O sea, ya no es la altura, sino que ahora es la base, ¿sí? En el ejercicio anterior era la altura dividido en 2 y en esta es la base dividido en 2. Primer cambio, ¿ya? Primer cambio entonces es la base dividido en 2. Yo tomo la base de cada una de las figuras, este es 10, la otra es 20 y estas 10, la 1 y la 3 son iguales,
Por lo tanto, ahora la distancia es 5 de la 1 y la 3 y la base dividido en 2 de la figura 2 es de 10 milímetros. Ahí tenemos entonces el primer cambio. Luego de eso, bueno, las áreas no cambian, las áreas son las mismas, ¿cierto? Lo que cambió, recuerde que esto de aquí ahora vale 5 y 10, por lo tanto la multiplicación que nos da el milímetro al cubo cambió. La sumatoria de esto nos dio 5.000 y la división entre 5.000 dividido en el área, que son los 800, nos dio 6,25. Ahí tenemos entonces otro cambio. Entonces, los 6,25 ahora están medidos con respecto al eje Y, ¿ya? Con respecto al eje Y, entonces tenemos 6,25 milímetros. Recuerde que la primera medición que yo hice es el centro de masa de cada una de las figuras en dirección de Y. O sea, en el primero nos dio una altura de 5 milímetros. La mitad de esta figura, aquí hay 5 milímetros. Lo mismo que en la 3. En este de aquí, la mitad está a los 10 milímetros de la figura 2. El centro de masa de las tres figuras está a los 6,25 milímetros. Y la diferencia entonces estaría, acá va a ser negativa, ¿cierto? Con respecto a 1 y 3, porque si nosotros vemos esta figura con esta son iguales, y el 6,25 que calculamos está sobre el 1, que es lo mismo que el 3. Y después tenemos acá, el único que va a ser positivo sería este, ¿ya? Porque este es mayor, este de acá es de 10, es mayor que 6,25. Así que aquí nos quedaría 3,75. Ahí tenemos la distancia de 1, de 2 y de 3. Como ya tenemos la distancia de 1, de 2 y de 3, podemos calcular entonces el momento de inercia. Las áreas las tenemos, las distancias las tenemos y el momento de inercia, como estamos trabajando en torno al eje Y, cambia. Ahora ya no es la altura al cubo, ahora es la base al cubo. Como es la base al cubo, entonces obviamente va a cambiar las unidades que teníamos en este ejercicio con respecto al anterior. Así que si calculamos el momento de inercia de cada uno de estos, una vez que tengamos el momento de inercia con respecto al centro de masa, vamos a calcular el momento de inercia final. Y este momento de inercia final entonces es utilizando el teorema de Steiner, el primero, más el segundo, más el tercero, que lo tenemos aquí en la columna, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el resultado del primero, el resultado del segundo y el resultado del tercero. Y la sumatoria de todo esto nos da esto de aquí, milímetros a la cuarta. Tenemos dos opciones entonces, trabajar en torno al eje X o en torno al eje Y. Esas son las dos opciones. Y lo otro es que como tenemos figuras compuestas, entonces como estamos trabajando con figuras compuestas, tenemos que hacer por cada una de las figuritas hasta utilizar este teorema de Steiner de empezar a unir uno a uno. Ya. Esta de aquí tenemos una figura compuesta, ¿sí? Otra figura compuesta, las otras eran simplemente puras figuras rectangulares. Acá tenemos tres figuras distintas. Tenemos entonces un triángulo, aquí. Tenemos un rectángulo en esta parte. Y tenemos un cuarto de un círculo, ¿cierto? De una esfera no, porque no estamos trabajando con volumen, estamos trabajando con respecto al eje X y no. Ya. Lo primero que vamos a calcular entonces es la distancia, ¿cierto?, de cada una, su centroide, ¿ya? De cada figurita. Tenemos acá este triangulito, el centroide es h dividido en 3. H dividido en 3. Recuerde que es h dividido en 3 cuando estamos trabajando con respecto a x. Aquí voy a colocar centroide de x. El centroide de y es todo lo contrario, es la base dividido en 3. Eso es uno de los cambios. Entonces, tenemos, voy a anotar aquí en mi cuadernito,
Para el triángulo entonces tenemos el centroide es igual a el h dividido en 3. Para el rectángulo, que lo teníamos acá arribita, este sería el h dividido en 2, cuando estamos trabajando en torno al eje X. Y tenemos un cuarto de círculo, este de aquí. Este me dicen que es 0,0549 por el radio a la cuarta. Entonces, eso es lo primero que hay que calcular. Si nos vamos a cada una de las figuras, recuerde que lo que vamos a calcular es el centro, ¿ya? Partiendo desde el eje X, yo le voy a dibujar aquí. Entonces, supongamos que el centro de este triángulo está ahí. Voy a colocar en rojo para que pueda ir viendo las diferencias. Ya. Vamos a suponer entonces que el centro de ese triángulo está ahí. Recuerde que está a la altura dividido en 3. El centro entonces de este un cuarto de círculo, perdón. El centro, vamos a suponer que queda ahí. Y el centro, ¿cierto? De la figura del, del rectángulo con respecto al centro, lo voy a colocar en otro color para que se diferencie. Ahí. Y la mitad entonces estaría una cosa ahí, ¿ya? La mitad del triángulo medido con respecto al eje X, la mitad de un cuarto de círculo medido desde el eje X y la mitad, ¿cierto?, de este rectángulo medido desde el eje X. Las mitades entonces vienen de los centroides. Sabemos que del triángulo dijimos que el centroide era h tercios, o sea, la altura dividido en 3. La altura de ese triángulo es de 3 metros. Esos 3 metros están divididos en 3, ¿ya? Si yo hubiese puesto el eje X aquí, ahí en esa altura, obviamente el centro de ese triángulo es simplemente la altura dividido en 3 y esto me quedaría 1, ¿cierto? Pero como mi eje X está en la parte de abajo, o sea, aparte de tener este pedacito de aquí como la altura del centro de masa, necesito considerar también estos 4 metros de aquí, ¿ya? Es toda esta línea roja la que tengo que medir, completa, hasta el centro de masa. Entonces, los 4 metros que están aquí, más el pedacito real del centroide, este de aquí. Por eso tengo la suma de 3 metros dividido en 3 y más los 4. Hay que considerar esas diferencias que hay aquí. Lo mismo va a pasar con un cuarto de círculo, porque un cuarto de círculo no parte justo con respecto al eje X, hay una altura. Entonces hay que considerar esa altura también de aquí. Si yo tengo un cuarto de círculo, ya la fórmula es 4r dividido en 3 por pi. Aquí lo tengo. Y este de aquí, 4 veces el radio. Recuerde que el radio aquí mide 3 metros, ¿sí? Porque si es un círculo completo, el radio es un pedacito de aquí. Este es el radio. 4 multiplicado por 3, esta distancia vale 3, dividido en 3 pi, el 3 de arriba se me va con el 3 de abajo, así que me quedaría 4 dividido en pi, que es lo mismo que 1,27, y a esos 1,27 le voy a sumar esta distancia, o sea, los 4 metros de aquí. Y ahí tengo entonces la segunda parte, o sea, el centroide medido desde el eje X es ese que está a 5,27 metros. El centroide de este triángulo medido desde el eje X es el que está a 5 metros. Y el centroide del rectángulo medido desde el eje X es simplemente, recuerde que la fórmula de este centroide es la altura dividido en 2. La altura dividido en 2. Entonces tengo cada uno de los centroides del triángulo, de un cuarto de círculo y del rectángulo. Aquí, de lo que acabamos de hacer aquí, de esta partecita,
¿tiene alguna consulta o duda? Chicos, ¿se entiende a lo que me refiero con el centroide de cada una de las figuras? Es como el centro, pero medido desde el eje X, cuando estoy trabajando en torno al eje X, ¿ya? Si yo estuviera trabajando en torno al eje Y, voy a colocar ese caso para que lo vea. Si yo estuviera trabajando en torno al eje Y, ya, por ejemplo, yo coloco mi eje Y aquí, entonces yo tendría que medir, ¿cierto?, el centroide, pero respecto al eje Y. O sea, me voy a posicionar aquí y yo diría que el centroide o el centro de esa partecita va a estar ahí. Eso es lo más grueso. Es como de la mitad, medido desde el eje Y ahora. Entonces yo también voy a tener la mitad, ¿cierto?, de la esfera medida desde el eje Y. O sea, vamos a decir que es por ahí. Y también voy a ver la mitad de este rectángulo, pero medido en torno al eje Y. O sea, voy a medir esta altura, voy a medir esa altura y voy a medir esa altura, porque sería en torno al eje Y, ¿ya? Pero en este caso estamos trabajando en torno al eje X, pero para que vea la diferencia. Ahí está. Entonces, esto es lo primero, ver el centro de cada una de las figuras en torno a un eje, en torno, en este caso, al eje X. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la tablita donde hay que calcular qué cosa. Hay que calcular el área de cada una de las figuras. Vamos a colocar el resultado que nos dio del centroide y después vamos a multiplicar el área por cada uno de los centroides. ¿Ya? Eso es entonces lo que se hace en esta tablita. ¿Qué tenemos entonces? El área. Recordemos que lo que era el área de un triángulo. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? La base, ¿cierto? Multiplicado por la altura y todo esto dividido en 2. Dividido en 2. Ahí. Entonces, este triángulo, la base es de 2 metros, la altura es de 3 y dividido en 2. O sea, 2 por 3, que serían 6, y 6 dividido en 3, que me daría, perdón, y 6 dividido en 2, que me daría 3. Y recuerde que el área se mide en metros cuadrados. En este caso estamos trabajando en metros, ¿ya? En el ejemplo anterior que vimos estaba en milímetros. Luego de eso, tenemos el área de la figura 2. Entonces, ¿cuál sería el área de la figura 2? Por eso aquí en cada uno de estos le di el centroide y les di el área. ¿Ya? Recuerde que es un cuarto de círculo. El área de un cuarto de círculo es pi por r al cuadrado dividido en 4. Pi por el radio al cuadrado dividido en 4. Entonces vamos a anotar el detalle aquí en la tablita. Pi por, le voy a colocar el r al cuadrado, la formulita nomás, y todo eso dividido en 4. Ya, entonces el radio de este dijimos que era 3, ¿sí? Por eso le quedó 3 por 3 que serían 9, 9 por pi dividido en 4, pero es para que se acuerde de la fórmula. Y finalmente este de acá es un rectángulo, así que este de acá es la base multiplicado por la altura. Ahí. Base multiplicado por la altura, entonces, eso nos da 12 metros al cuadrado. Listo, tenemos todas las áreas de cada una de las figuritas calculadas. Distancia al centro de masa o el centroide, eso lo calculamos aquí arribita. Entonces teníamos 5 para el triángulo, 5,27 para un cuarto de círculo y teníamos acá 2 metros para el rectángulo. Y eso fue lo que se colocó acá. ¿Qué venía después? Teníamos que hacer la multiplicación del área por el centroide. Área por el centroide. Aquí nos dio 15, 37,2, 24 y la sumatoria de esta columna de aquí, ¿cierto? Nos va a dar 76,2 metros
Y la sumatoria de esta columna de acá nos dio 22,06. ¿Qué teníamos que hacer después? Teníamos que hacer la división, ¿cierto? ¿La división entre qué? La división entre la multiplicación del área por el centroide dividido en qué cosa? En la sumatoria de las áreas. Y si no me equivoco, eso está aquí. Ahí está. Ya. Si yo hago esto, aquí no sé qué copió, no me copió la figura. Si yo hago, cierto, la división de la sumatoria de la multiplicación del área por cada uno de los centroides dividido en la sumatoria del área, me da 3,45. Déjeme traer el dibujo completo. Acá. Pero me envió el fondo del fondo. Este está más al fondo. Ahí sí. Ya, entonces esto se supone que estaba más grande y más chico. Ya, ahí. Entonces, acá abajo tengo el eje X, ahí. Recuerde que las distancias que nos dieron aquí primero era de 5 metros, ¿cierto? Este de acá de 5,27 y este nos quedó en 2. Y el resultado que nos dio acá de hacer la tablita, ¿cierto? El centroide de toda esta figura completa, es como el promedio de las tres de esta figura, es 3,45. Entonces esos 3,45 están medidos desde el eje X, aquí. El 3,45, entonces tenemos una altura aquí y tenemos que hacer la resta de la distancia 1, que eran 5 metros, menos los 3,41, nos va a quedar positivo porque este centroide está arriba de lo que nosotros tuvimos como el centro de masa. Y este de acá está abajo, el centroide está abajo. Siempre que el centroide esté abajo de los centros de masa, ¿ya? Va a ser negativo, pero si el centroide está sobre el centro de masa, va a ser positivo, como es el caso 1 y el caso 2. Entonces, por eso me quedó aquí una diferencia de 1,55 y aquí me quedó 1,82 y esta de acá abajito me quedó menos 1,45. Pero ahí entonces están las distancias. Ahora tenemos el valor de D de cada uno. Como tenemos el valor de D, recuerde que tenemos las áreas de cada una de las figuras, las distancias que nos dieron, que es la diferencia del centroide al centro de masa, y tenemos el momento de inercia respecto al centroide. Recuerde que estamos trabajando con respecto al eje X. Si es con respecto al eje X, la altura es al cubo. Y tenemos que ver por cada una de las figuras. La primera figura era un triángulo. Entonces, si yo me voy a buscar el triángulo acá arribita, dijimos que el momento de inercia con respecto al eje X es la base multiplicada por la altura al cubo y esto dividido en 36, ¿ya? En 36, no en 12. En 12 era cuando es un rectángulo, pero cuando es un triángulo es en 36. ¿Dónde quedé? Aquí. Entonces tenemos este dividido en 36. La base por la altura al cubo dividido en 36. Este es el momento de inercia en torno al eje X, pero eh, simplificando, ¿cierto? Simplificando el un cuarto de círculo que teníamos acá. ¿Dónde se me quedó la fórmula? Aquí. Es 0,0549 por el radio a la cuarta. Bueno, en esta figura es la única que el momento de inercia en X es igual al momento de inercia en Y. Esa es la única figura que se cumple eso. Ahí está. Y entonces recuerde que cuando estábamos trabajando el momento de inercia de un rectángulo es la base por la altura al cubo dividido en 12. Si resuelvo eso, ¿cierto? Lo meto a la calculadora, etcétera. Me va a dar en el primero 1,5 metros a la cuarta,
4,44 metros a la cuarta en el segundo, en el tercero 16 metros a la cuarta, y el momento de inercia final hay que ocupar entonces la fórmula de Steiner, que es esa de acá. Mire, si usted se fija en las distancias que tenemos acá, la distancia no importa si es positiva o negativa, porque en el fondo como están al cuadrado, siempre esa distancia va a ser positiva, ¿ya? Teóricamente, ¿qué es lo que me indican esas distancias? Teóricamente significa que cuando yo tengo una distancia negativa es porque el centro de masa, lo mismo que le expliqué arribita, el centro de masas está bajo, perdón, el centroide está bajo el centro de masa, por eso le está dando negativo. Si tuviera que decirle, por ejemplo, qué significa que la distancia sea negativa en esta de aquí y la distancia sea positiva, positiva porque el centroide está sobre el centro de masa y negativa porque el centroide está bajo el centro de masa, ¿ya? Pero finalmente, en la ecuación final, la distancia está al cuadrado, así que igual le va a quedar positivo. Si calculo entonces por cada uno de las figuras de esta figura compuesta, voy a tener un resultado de el momento de inercia de 77,76 metros a la cuarta. Eso es en torno al eje X. Le vamos a colocar un Y de X. Ahí. Al otro lado, me comí el ahí. Y de X total, porque lo estamos viendo en torno al eje X. Ahí. Ya. Se ve tedioso, ¿sí? Pero no sé si está como muy complicado. Ya, vamos a hacer el mismo paso a paso, pero ahora con en torno al eje Y. En torno al eje Y. Vámonos entonces paso a paso. Voy a cambiar el eje entonces, como le había dicho delante. Lo vamos a colocar aquí. Entonces recuerde que voy a buscar el centroide o el centro de cada una de las figuritas, ¿cierto? En torno al eje Y. Entonces yo voy a colocar la primera ahí. Una. Tengo el centroide acá. Bueno, esta de aquí se supone que está a H tercios, así que este va a estar un poquito más arriba. Ahí. Y el centro de este, por ahí por la mitad. Ahí. Ya. Entonces ahí vamos a tener la mitad, ¿cierto? Del triángulo, del un cuarto de círculo y de este rectángulo. Entonces ahora con respecto al eje Y, al eje Y al eje Y. Ya, vamos a ver entonces el triángulo. Como es con respecto al eje Y, vamos a ver aquí en la figurita, ¿dónde está el triángulo? Aquí. Entonces, cuando era respecto al eje X, teníamos la altura dividido en 3. Ya, es como que recuerde que esto es fuerza por distancia, ¿ya? Entonces, si yo estoy trabajando con respecto al eje X, ¿ya? La distancia en este caso va a ser horizontal. La fuerza la representa el eje X, recordemos el momento, la ecuación de momento, fuerza por distancia. Entonces, la fuerza va a estar representada por el eje X cuando esté trabajando en torno al eje X y todas las distancias tienen que ser verticales. Si yo hago ahora el entorno al eje Y, como lo estamos haciendo ahora, entonces el eje Y viene a ser la fuerza y todas las distancias son horizontales. Fuerza vertical por distancia horizontal. Entonces la distancia en este caso horizontal es la base dividido en 3. Cambió el centroide.
Ahora el centroide, este puntito de aquí, es la base dividido en 3. Vámonos entonces al ejercicio. Acá. Entonces vamos a colocar la base dividido en 3. Y en este caso del triángulo, la base mide 2 metros. O sea, 2 metros dividido en 3. Ahí. Y el 2 dividido en 3 son 0,66666, así que le vamos a colocar 0,67 metros. Ahí tenemos entonces el primero, que sería el que representa al triángulo. Vámonos entonces con el segundo, el que va a representar a un cuarto de la esfera. Ya, lo mismo con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Qué hay que considerar ahora? Una cosa es el centroide que yo voy a calcular, ¿cierto? Que tiene que ver con el pedacito que está pasando ahí. Vamos a colocarlo en negrito, ¿ya? Una cosa va a ser entonces el centroide que yo voy a tener ahí, pero también debo considerar la distancia. La distancia que está pasando acá, al otro lado. Oh, esta distancia. Porque recuerde que estoy midiendo en torno a qué? En torno al eje Y. O sea, tengo que sumarle estos 2 metros. Al centroide tengo que sumarle los 2 metros, porque estoy midiendo en torno al eje Y. Veamos. Si me voy a la tabla de las formulitas, aquí, ¿qué me dice? Bueno, en el fondo es un cuarto de círculo, así que lo que estoy midiendo para allá lo voy a medir también aquí. 4 veces el radio dividido en 3 por pi. Así que el centroide es válido tanto para x e y. X, y. Entonces tenemos 4 veces el radio dividido en 3 pi. Acá. Entonces vamos a tener eso de ahí. Y el radio nos dijeron que era de 3. O sea que vamos a tener 4 multiplicado por 3 y todo esto dividido en 4 pi, en 3 pi. Y el 3 de arriba se me va a ir con el 3 de abajo. Bueno, si usted se fija, esto es lo mismo que había dado en el ejercicio anterior, la diferencia es la altura que uno le va a sumar. Es lo mismo porque la fórmula es la misma, tanto para x como y. Y eso de ahí nos había dado entonces el 4 dividido en pi es igual a 1,27 y al 1,27 hay que sumarle entonces los 2 metros más 2 metros ahí y eso me va a dar el 3,27. 3,27 metros. Entonces ahí tenemos lo que va a pasar, ¿cierto? En un cuarto de círculo. Lo voy a colocar ahí arribita para que no se pierda esa distancia de 3 metros. Y nos falta el último, que sería este de aquí. Por un lado, cuando nosotros teníamos, ¿cierto?, en torno al eje X, recuerde que la altura era la que funcionaba ahí, la altura. Pero en este caso, ahora como tenemos el eje Y va con la base, o sea, la base dividido en 2. Así que vamos a calcular aquí la base dividido en 2. Ya. La base de este rectángulo de 3 metros dividido en 2, o sea, esto es lo mismo que 1,5 metros. Ahí, 1,5. Ahí está. Ya, tenemos entonces los tres cálculos de
el centroide medido en torno al eje Y, ¿ya? ¿Se va entendiendo esta partecita? Ah, pero aquí me faltó algo. Aquí, ¿qué me faltó? Sumarle esta distancia, porque yo calculé el centroide nomás, o sea, calculé esto. Esto de aquí es 1,5, ¿ya? Pero me falta agregarle los 2 metros, se me estaba olvidando eso. Los 2 metros entonces hay que agregarlos también, ahí. Entonces esto es 1,5 más los 2 metros, me da un total de 3,5. Ahí sí, 3,5 metros. Ya, ahora sí, hasta ahí. ¿Se va entendiendo el ejercicio? Ahora que lo hice más lentito y tratando de explicarlo lo más que se puede. Ya, ok. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? La tablita. Yo voy a traer una tablita de acá. Vamos a duplicar. Ya. Bueno, para empezar, la figura es la misma, por lo tanto las áreas no cambian. Ya, las áreas siguen siendo las mismas. Aquí le voy a colocar solamente el I. Entonces, ya tenemos los centroides acá. Figura 1 entonces, el centroide es de 0,67, ahí. Después tenemos acá el segundo, que es de 3,27. Y tenemos el tercero, que es de 3,5. Esto recuerde que es la multiplicación entonces del área multiplicado por el centroide. El área multiplicado por el centroide. Ahí, y eso me da un total de 3 por 0,67, 2,01. 2,01 metros al cuadrado. 2,01 metros al cubo, perdón, porque tengo metros al cuadrado por metros. Ahí está. Lo mismo entonces con el que sigue y con este de aquí. Vamos a cambiar los numeritos nomás. Este sería 7,06. Este vale 3,27. Y este de acá sería 12 multiplicado por 3,5. Ahí. Entonces acá tenemos el 7,06 multiplicado por 3,27. Y esto de aquí me da 23,086. 23,086. Y el otro es 12 por 3,5 y eso me da 42. 42. Recuerde que debo hacer la sumatoria entonces de esta columna completa. Por lo tanto, aquí me da 42 más 23,086 y más 2,01. Esto me da un total de 67,096. 67,096. ¿Qué cosa? Metros al cubo. Y ahora sí, vamos a sacar el promedio. Vamos a copiar esta de aquí. Ahí. Entonces nuestro promedio es lo que nos acaba de dar en la sumatoria de la columna, ¿cierto? De al cubo. Ahí. Sería el 67,096 dividido en el área. Esto de aquí
67, perdón, 0,096 dividido 67.096 dividido en 22.06. Esto me da un total de 3,04. 3,04 metros. Recuerde que nosotros estamos trabajando ahora en torno al eje Y, no en torno al eje X. Voy a traer esta misma figura que teníamos aquí. Esos cálculos de aquí, bah, borré todo el fondo. Esos cálculos los vamos a sacar. Me interesa es esto, entender, ¿cierto? Estas distancias que estaban aquí. Ya, entonces, el centro, vamos a dibujarlo en azul, nos dio a los 3,04. Bueno, aquí hay 2 metros en esta partecita de aquí. Y esta de acá creo que eran 3. A ver si es que no me equivoco. Sí, eran 3. Ya, esa distancia de acá abajito eran 3 también. Ahí. Entonces, el centro de masa quedó a los 3,04. Una cosa por aquí. Ya, suponiendo que me quedó derecho. Pero supongamos que ahí hay 3, algo metros, 3,04. Y la distancia entonces que teníamos nosotros, las centroides, porque no eran esas, era esta, 0,67 de aquí. Después teníamos 3,27, esta de acá. Ese era un 3 ahí. Y la última era de 3,5. 3,5. Ya. Entonces, la primera y la tercera están sobre, ¿cierto?, el centro de masa, por lo tanto, ambas deberían ser positivas. Y la única que está abajo es esta, la de 0,67. Bueno, si estuviéramos un poquito a escala, sabríamos como que la mitad es 1, ¿cierto? Y el 0,67 estaría ahí aproximadamente. Eh, y aquí hay que restarle los 3,04, 04, 04, 04, ahí. Tenemos 0,67 menos 3,04 y eso nos da menos 2,37. Ahí, después tenemos, esa es la que yo le dije que le tenía que dar negativa. 3,27 menos 3,04, eso me da 0,23. 0,23 y el 3,5 menos 3,4, eso me da 0,46. Ahí, 0,46. Ya, entonces, tenemos las distancias, tenemos las áreas y nos faltaría sacar el momento de inercia con respecto al centro de masa. Nos falta completar esta tablita entonces. Vamos a duplicarla ahí. Y esta es con respecto a I
Entonces, esta de aquí son I, I, y esta también es un I. Y el área son las mismas, pero las distancias son las que nos acaban de dar. Menos 2,23, menos 0,23 nomás, 0,23, y esta de aquí era 0,46. Y el momento de inercia con respecto al eje Y. Recuerda que ahora es con respecto al eje Y. Vamos a ver el triángulo primero. ¿Dónde está el triángulo? Aquí. O sea, ahora es la base al cubo. En vez de la altura es la base al cubo y está dividido en 36. O sea, ahora es la base al cubo y la altura queda tal cual. La altura queda tal cual. Por lo tanto, el que tenemos que elevar al cubo es este de aquí. Y este queda el 3 tal cual. 3 metros. Ahí. O sea que nos va a quedar 2 por 2 que son 4, 4 por 2 que son 8, 8 por 3 que son 24 y 24 dividido en 36, eso es igual a 2 tercios que es igual a 0,67. Ese es el momento de inercia. Recuerde que el momento de inercia en torno al eje X era igual que en torno al eje Y, el único caso. Así que ese se mantiene tal cual. Y este de aquí igual cambia. Ahora el B pasa a ser al cubo y el H queda solito. Ahí. Y este H queda solito. Ahí. Entonces aquí hay que hacer el cambio. El B queda al cubo. Y este queda 4 metros ahí. Y aquí tendríamos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27 por 4 que son 108 y 108 dividido en 12 son 9. 9. Y finalmente entonces tenemos el momento de inercia, este de aquí, 0,67, lo tenemos que cambiar ahí. Aquí lo único que se mantiene igual es el área. 0,67, el área que son los 3 metros. Bueno, esta distancia era... no las cambié parece. Va, estoy cambiando todo lo de la tabla de acá, nada que ver. ¿Dónde está mi tabla? Aquí. Ya. Como ya trabajé en la otra, esta la tengo acá. Ahí sí. Ya, porque ya había cambiado. Entonces, esta es distancia. Esta. Ya estoy durmiendo ya. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí que abrió el micrófono. Los cambiamos entonces y aquí son menos 2,37. Ahí. Voy a tirar un poquito por acá. Ahí sí. 2,37. Este sería 0,23. Y este de acá, 0,46. 0,46. Este momento de inercia de 4,44 está bien. Y este de aquí es de 9. Ahí. Entonces, link, vamos a hablar esto bien. Ahí y ahí. Ya.
Y ahora calcular 0,67 más el 3 multiplicado por menos 2,37 al cuadrado. Esto me da 16,18. El que tiene la calculadora, voy haciéndolo también para ver que me esté dando lo mismo. Ahora me es distinto. Eso no. 0,67 más el 3 multiplicado por el 2,37 al cuadrado. Ahí. Sí, me dio 17,52. Ahí. Siguiente. El 4,44 más el 7,06 multiplicado por el 0,23 al cuadrado. Eso me da 4,81. 4,81. Y el último, recuerda que esto es con respecto a i, así que le voy a colocar el i, el i y el i. Tenemos acá 9 más el 2 multiplicado por el 0,45 al cuadrado, y esto me da 11,43. 11,43. Y la sumatoria de esto sería 17,52 más 4,81 y más 11 y más 11,43. Esto me da 33,76. Claro, tiro que a lo mejor me copié el ojo. A ver, en Don Carlos. Ya. Ahí entonces está el ejercicio con respecto a I. ¿Ya? ¿Fijan cómo cambia entonces cuando estoy trabajando en torno al eje X y en torno al eje Y? Esas son las diferencias. Es un poquito largo el proceso, si es lo único, ¿ya? Pero de que se puede hacer, tampoco es algo que sea así como, qué difícil. Necesitamos calcular el centro o sea, el momento de inercia para lo que viene después, porque después esto va a ser parte de un ejercicio. O sea, como va a ser como cuando aprendí a sacar como el módulo de elasticidad, y después el módulo de elasticidad lo ocupó en el módulo de Young, con, la, con el esfuerzo dividido en la deformación unitaria normal, una cosa así. Entonces, esto después va a ser como parte de un ejercicio. Así que ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ejercitar, 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 soltar el dedo, y al final los cálculos van a ir saliendo, ¿ya? En la parte que sea de cálculos numéricos, de matemática, cuando le toque después cálculo y todo el tema, no hay que ser súper dotado para cálculo ni para nada, es simplemente ejercitar, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, esto no es nada del otro mundo, no es que usted sea mal con las matemáticas, que sea porro y que no le gusta, no, no es eso, es simplemente que usted ejercite, ejercite y ejercite. Ya recuerde que el cerebro es un músculo que usted tiene que ejercitarlo. La matemática se aprende no porque sea fácil o difícil, la matemática se aprende porque usted entre más ejercicio haga, más fácil se le va a hacer. Ese es el tips, hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Entonces, si usted, por ejemplo, haga los mismos ejercicios que están hechos aquí y los hace por su cuenta y va comparando con lo que está hecho, ahí se va dando cuenta si va bien, si va mal, al final después todo es tan metódico en el fondo, como siempre lo mismo, que ya se va a empezar a acostumbrar al ejercicio. ¿Ya? Así que no le tenga miedo que se vea un poquito feo el tema, no, no se preocupe de eso. De a poquito se va avanzando. Eh, iba a arreglar esta tabla porque si no después me va a quedar pura escoba en esto. Estas distancias son las de acá, entonces voy a volver a las distancias que tenía aquí. Después cuando estudie no va a entender a dónde salió la distancia esa de arreglarlo mejor antes de
distancia de ahí, porque esto es con respecto a X, ¿cierto? Y esta era la distancia de aquí. Y eso está ahí tal cual. Este de aquí es la de X, 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 X. Y eso está ahí sí, ahí estamos ok. Ya, lo guardo. Ya. Voy a pasar la asistencia y vamos a pasar la asistencia y vamos a terminar por hoy día, ya que son tan poquitos, sino después los que tengan que revisar esta grabación se les va a hacer súper tedioso. Em, Veamos quién está entonces. ¿Dónde tengo la tarjeta electrónica? Voy a preguntar quién está mejor, porque entre pasar la lista larga de todos, mejor voy a ver quién está, que es más corto. Ya, la señorita Bárbara está. Bárbara. ¡Ay! Hola, no sé quién me saludó. Hola. Eh, Carlos Medina, si está. Medina, espérame, voy viendo por orden alfabético. Medina, pues tengo a Fierro. Bueno, en realidad el orden alfabético de aquí es por el nombre que me ordena aquí en en la sala, no por el apellido. Ah, levantó la mano. Luz Pellán, me cambió todo el orden. Dígame, señorita Luz, ¿alguna consulta? ¿O me está diciendo presente? Luz Pellán, presente. Fierro y Gardi, ¿cuál es el apellido? Matus. Sí, Matus. Fierro y Matus, entonces Matus. ¿Dónde está aquí? Fierro, Daniela, ya. Ahí está. Después tengo a don Germán Yáñez, Isaías Rifo. Yáñez y Rifo. Ya. Yáñez, al final aquí. Y Isaías, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué más falta? Huizcal y Molina. Huizcal. ¿Por qué no me aparece Huizcal? Aquí está. Lo pillé. Y don Molina. 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 Ya, ahí está don Juan. Y la señorita Luz la tengo, don Marcelo y don Yerko Valdés. Yerko Valdés. Aquí está don Yerko y don Marcelo Núñez. Núñez. Ya, ahí está. Lo agregué don señor Valdés, no hay problema. Ya chicos, vamos a quedar aquí entonces por hoy día, don Carlos, si tengo. Ya lo agregué en la asistencia. No se preocupe. Sí está, 100%. Ya, quedamos hasta aquí entonces por hoy día y nos vemos ya el día miércoles. Don Yerko, a ver, déjeme revisar. Luz, Alex, Guillermo. ¿Cuándo me lo envió? ¿Lo envió a mi correo o lo envió a la plataforma? Don, don Yerko. No, yo le envié el mismo correo donde me envió la parte 2. Ah, como que me respondió ahí mismo. A ver. Es que varios me respondieron en. A ver, déjeme revisar aquí. Ah, sí.
Hay varios que me han respondido, sí, en el correo que envié. Lo que pasa es que ese correo se lo envío como a todos. Entonces, cada vez que un alumno me responde el correo, es como que se van acumulando todos los correos de ustedes. Hay como 10 ahí. Sí, pero sí, ahí me apareció. No, sí, creo que no, déjelo ahí nomás, sí, después reviso ahí todo. En realidad busco por nombre en el correo, así que ahí me va a aparecer, no se preocupe. Si lo que me interesa es que cuando me envíen un correo, que me ha pasado, no diga, por ejemplo, porotito 2, porque me ha pasado, a veces me ha enviado correo y como que me dice, profesora, pero yo le envié el correo, Carlos Medina, no sé, lo que sea. Y después yo le digo, pero lo empiezo a buscar y era como, guaguita, no mucho, entonces yo no, obviamente no voy a pillar ese correo, ¿ya? Pero esa es como la precaución, que sea su correo con su nombre. Pasa, y me ha pasado varias veces. Así que ojo con los correos de cuáles se envían las tareas. Ya, eh, eso sería, nos vemos el miércoles, que estén bien y espero tener alguna novedad de las notas o haber visto algo siquiera. Nos vemos, chao, Chao, profe, nos vemos el miércoles. ya nos vemos el miércoles. Chao, don Marcelo, buenas noches.